muchísimas gracias a la comunidad Noaji de Estudiantes Universales. Siempre los tengo presentes, son parte de mi historia en este mundo del noajismo. Y bueno, creo que es una bonita manera de comenzar la introducción, sobre todo para las personas nuevas que se encuentran, la importancia de crear comunidad, ¿no? Si bien nosotros no representamos ninguna religión y no representamos ningún tipo de creencia sectaria, sencillamente principios universales, pero quienes tomamos en serio este camino, consideramos la importancia de aprender a conectar y desarrollar relaciones humanas. Tal como dicen nuestros mentores, los rabinos, Jacob Rothstein de la filosofía judía también, que siempre nos está generando contenido, la importancia de que nosotros nos proyectemos al mundo. Creo que esa es la parte más delicada por la responsabilidad que implica en el cambio de nuestra vida en este camino. Y donde perdemos ese miedo es en las comunidades. Por eso yo siempre felicito a todas las personas que son fieles a su comunidad o aunque participen de varias comunidades que mantengan cierta disciplina, porque es la única manera de crecer. De nada nos sirven los títulos, de nada nos sirve la información en la cabeza. Aquí de nada sirve la trayectoria que podamos tener cada uno a nivel personal, si es que no tenemos la humildad de aprender a conectar con aquellas personas que también están en este camino y nosotros nos enriquecemos con esa experiencia, ¿no? Creo que esa es una bonita manera de comenzar, precisamente porque estamos en una herramienta que es la lectura en comunidad de la Parashá. Y aunque quizás algunas personas que yo lo decía cuando comencé, decía, pero es lo mismo, ¿no? Es como decir, otra vez arroz con queso, otra vez tallarín. Pero sin embargo, cuando uno, es como en la cocina, cuando uno va preparando una comida cada año, le vamos poniendo nuevas hierbas, nuevas especias. Cuando tú escribes un libro por primera vez, tu siguiente libro, vas profundizando la perspectiva. Es de la misma manera en la Torá, cuando lo leemos por primera vez, muchas veces nuestro ego puede pretendernos hacer creer que lo sabemos todo, o es que ya lo entendí. Ah, bueno, esto es una historia, sí, esto es así, así. Pero cuando uno lo vuelve a leer cada año, la misma vida se encarga en cada uno de nosotros de darnos esas experiencias donde nos hacen replantear la perspectiva. Porque quizás yo en una parashá pueda haber dolor y en el siguiente año pueda haber crecimiento personal. Y el siguiente año quizás pueda haber resentimiento. Y quizás en el siguiente año pueda haber perdón. Pero ¿cómo yo puedo replantear esas perspectivas? No solamente con los golpes, la experiencia, las cosas bonitas o no tan bonitas que me pasen, sino también con las historias que yo escucho y aprendo en cada reunión de comunidad, por más pequeñita que sea. Porque ese simple testimonio de 30 segundos o un minuto quizás de una persona que con miedo en la garganta y atragantándose hace un esfuerzo por expresar su manera de ser, puede ser mucho más trascendental que quizás todo el shiur que uno pueda dar. Entonces, siempre tomar atención y ser respetuosos con esa parte donde se interactúa en la comunidad. Y creo que en esa parte Estudiantes Universales se ha hecho una especialidad, porque desde que en cada reunión que he tenido la oportunidad de participar, veo que ellos le dan mucho espacio a las personas para que puedan expresar lo que sienten, ¿no? Y eso es muy importante en el desarrollo de un Noájida, perder el miedo a expresar lo que siente. Bien, la anterior vez leímos la Parashá, hoy en día directamente vamos a la interpretación. Esta Parashá es una Parashá que en los momentos más especiales de mi vida, cuando yo estaba comenzando, me dio las respuestas que yo necesitaba ante las injusticias que me tocó vivir. Cuando comienzo en la lectura, yo que venía con mucha información en la cabeza y muchas veces no entendía, yo que de chiquita me preguntaba, ¿por qué a las personas que cumplen todas las reglas, que son bonitas, que son buenas mamás, buenas hijas, o lo que sea, los buenitos, entre comillas, les pasa de todo? Yo creo que, levante la mano, ¿quién alguna vez pensó,
pucha, pero yo hago todo lo que tengo que hacer, me cuido la lengua, me hago bien mi trabajo. ¿Por qué me pasan tantas cosas? ¿Por qué se me bloquean las cosas? Le pongo tanto empeño en esto y esto se cierra y se cierra y se cierra. No sé si alguien alguna vez se ha sentido así. Yo me he sentido así muchas veces en mi vida y me sentía como que quizás yo no tenía las bendiciones suficientes para poder ser esa persona especial que yo en mi niñez sentía, porque todos de niños nos sentimos especiales, sentimos que nos vamos a comer el mundo, yo me sentía una princesa, me acuerdo, que me leía mucho los cuentitos, Hollywood me vendió muy bien el cuentito de la princesa, los castillos y todo eso, yo soñaba con todo eso. Y recuerdo que cuando fui creciendo, pues me sentía una Cenicienta, ¿no? No sé si alguna vez alguien ha visto esas películas de Walt Disney, tomo eso de ejemplo porque son generales, son seculares. Recuerden que trabajo mucho en la parte de la docencia, en la parte educativa y trabajo mucho con comparaciones y simbolismos que son comunes a todos los cerebros, a todas las mentes. Entonces, cuando yo pensaba en eso, que yo no tenía esa bendición que veían otras personas, yo me sentía el patito feo, yo sentía que todo me costaba, que todo me tenía que esforzar el doble, el triple. Cuando llego hasta Parashá, Baira, en el capítulo, en la primera parte, en el capítulo 6, ¿no? Cuando Hashem se dirige a Moshe y le dice, yo soy Hashem. Me manifesté a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre inicial no me di a conocer a ellos. Asimismo establecí una alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. Entonces yo me puse a pensar, tuvieron que pasar tantas generaciones para que sea Moshe el eslabón que le toque llevar al pueblo a la tierra prometida. Me puse a pensar, quizás en lo personal me toque ser una parte de ese eslabón generacional. Y ahí comencé a comprender que las grandes promesas de bendiciones que vienen a las familias muchas veces corresponden procesos de generaciones. Y esa es la parte que el sistema educativo no nos brinda las herramientas. Porque si todos comprendiéramos que somos parte de una cadena de generaciones que tienen que elevar una frecuencia de pensamiento de una sociedad y que para que ese proceso se cumpla quizás tengan que pasar 3 o 4 generaciones de dolor, quizás yo no sentiría tanto dolor y angustia de pensar y lamentarme de la situación que uno pasa, porque uno dice, en la etapa que estoy pasando, si yo tengo la resiliencia, la fortaleza y la resistencia, soy un puente para que la nueva generación siga creciendo. Esa era la mentalidad que tenían las culturas ancestrales. Por eso, en la antigüedad, la gente no tenía miedo a morir en una guerra, no tenía miedo a entregar su vida a una causa, y las madres con orgullo respaldaban a sus hijos cuando tenían que entregarse a una causa, porque sabían que eso era parte de un sistema de eventos que iba a llevar a un resultado superior para elevar al pueblo o mantener la cultura de paz, cosa que hoy en día no se ve. Hoy en día el sistema educativo, al no darnos estas herramientas espirituales y de amplificarnos la visión, caemos en un complejo de víctima y mártir porque creemos que solo tenemos, que esta vida que tengo, que si bien literalmente es así, es la única que tengo, pero me olvido que soy parte de una cadena generacional que tiene que ir mejorando, ¿no? Entonces, creo que si esta parte que nos amplifica la Torá fuera parte del sistema educativo, hubiera menos suicidio, hubiera menos experiencias trágicas de dolor, como estas personas que a veces agarran una escopeta y le disparan a medio mundo, porque es tanto el odio, el resentimiento, su vasija no puede contener tanto odio, que piensan que las cosas se acaban en ese momento, que ya no hay una manera de reconstruirse. Entonces, en este principio de la parashá, cuando profundizamos, cuando Hashem le dice a Moshe, le habla de esa cadena generacional que tuvo que pasar un montón de acontecimientos para llegar a Moshe, me amplifica la visión de comprender y recordarme de mis abuelos,
mis bisabuelos, de las carencias que tuvieron que pasar ellos para que yo hoy pueda disfrutar la cosecha, pueda heredar todas esas habilidades, esas quiebras, fracasos que tuvieron. Hoy en día yo pueda tener esa habilidad de levantarme de las quiebras y los fracasos y poder construir, quizás disfrutar de una situación que mis ancestros quizás nunca lo soñaron, pero gracias a la resiliencia y al hecho de que ellos quizás hasta en ese momento de aceptar su pobreza o aceptar esos momentos de desafío, comprender que quizás su misión era solamente ser los formadores de unos niños para que estos niños tengan la suficiente entorno para que ellos puedan crecer y sus generaciones puedan subir. Esa visión grande, no sé si estaré transmitiendo bien la idea, pero esa visión de ser parte de un eslabón gigante, de una cadena histórica, solo la podemos percibir cuando nosotros conocemos la historia de nuestro linaje, la historia de nuestros abuelos, la historia de nuestros padres, de nuestros bisabuelos. Quien no llega a conocer la historia de sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, difícilmente va a comprender que la misión o la parte de vida que nos toca es una cadena que tiene que continuar, y es ahí donde sale esa fortaleza de que uno diga, me está costando pasarla duro, me está costando procesar mi realidad, pero sé si mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que estuvieron en peores circunstancias, lo lograron y al cabo de 30, 40 años lograron este resultado, entonces yo voy a seguir adelante porque llevo en mi sangre esa fortaleza, esa dignidad espiritual. Entonces, aquí yo veo un sistema educativo. Ya nomás, comenzando esta parashá, veo una visión tan amplia de lo que es la herencia generacional de cada familia, que eso hacía en los hebreos y en todas las culturas antiguas, que las personas no se fatiguen y no se desesperen por querer tener resultados inmediatos. De ahí entrada me calmó la ansiedad y me ayudó a controlar ese sentimiento de víctima y de mártir que en algún momento yo estaba desarrollando, porque, oh, pobre de mí, esta realidad que tengo en este momento, olvidándome que tenía una vida por delante, y así me lleve 5 o 10 años levantarme de esa quiebra, de ese dolor, de ese fracaso. Eso era parte de mi historia. Y eso era parte, que eso era temporal, que no tenía que enfocarme en el tiempo, sino en experimentar, salir adelante, enfrentar, aceptar esa situación de dolor que estaba viviendo en ese momento. Llámese quiebra, fracaso, muerte, pérdida, crisis familiar, matrimonial, porque ¿por qué lo digo? Porque me tocó pasar un poquito de todo eso. A veces veo mi vida y digo, oh my God, digo, realmente, ¿cuántos libros saldrán de acá? A veces uno piensa que se va a morir con un problema. Cuando te das cuenta, te estás preparando para otro más grande. Eso es lo más interesante. Eso es lo que le da la sustancia a la vida. Dicen que la persona que no ha pasado una crisis, un desafío, o no ha sobrevivido un momento oscuro, no tienes nada nuevo que enseñar. Porque si algo anda buscando la humanidad en este momento es cómo solucionar problemas y cómo levantarse de un momento oscuro. Así que si estás pasando por un desafío, si estás pasando por un dolor, si llevas años remando contra la corriente y las cosas no salen, bienvenido al club de los seres humanos que están cumpliendo su misión, haciendo su parte para elevar la frecuencia de la humanidad. Porque el momento que uno decide tirar la toalla y decides rendirte ante esa oscuridad, en ese momento estamos dejando un legado más difícil para la nueva generación. Pero si tú estás en ese momento remando para levantarte y poder encontrar la solución a ese problema, estás dejando un modelo de ser humano que va a ser un ejemplo para la nueva generación, una nueva historia de un nuevo padre, de un nuevo abuelo, de un nuevo hijo, de un nuevo ser humano, de un nuevo emprendedor que va a venir a sumar esas historias que inspiran a las personas a seguir adelante. Luego, cuando sigo pasando con la parashá, Hashem se reafirma ante Moshe, viene causalmente, cuando pasamos al capítulo, continuando el capítulo 6, se habla
de la descendencia, o sea, la ascendencia y la descendencia de Moshe. En toda esta parte, nuevamente nos está mostrando ese sistema educativo, cómo en la antigüedad ellos, la mayor escuela que tenían era la historia de sus ancestros. Yo me pregunto, si nosotros supiéramos toda la historia de nuestros ancestros desde que nos hemos partido de Noé. Imagínense, si supiéramos la historia de Noé, de dónde venimos nosotros, sabemos de dónde viene Abraham, sabemos de dónde viene Moshe, sabemos la semilla de todos los grandes héroes de la Torá. Pero yo les invito a hacernos una pregunta, que yo siempre me la hago, ¿y nosotros? ¿Dónde está nuestra raíz? ¿Dónde está nuestra semillita? Cuando yo me hice esa pregunta, yo comencé a investigar la historia de mis padres. Y es más, una confesión, yo aprendí a perdonar cuando conocí la historia. Aprendí a perdonar a mi papá cuando conocí la historia de mi papá. Aprendí a perdonar muchas circunstancias de mi vida con diferentes personas cuando investigué la historia de esas personas. Conocer la historia de nuestro linaje y conocer la historia de cada persona nos ayuda a comprender el por qué actuaron de esa manera y nos ayuda a comprender cuán frágil es la voluntad humana cuando tenemos ignorancia de aquello que heredamos de nuestro linaje ancestral. Cuando yo investigué de qué murieron mis ancestros, las enfermedades que tenían, las carencias que tuvieron, llegué a la conclusión de que gran parte de mis ancestros murieron sin cumplir, hacer cosas que amaban hacer. Siempre hicieron cosas por sobrevivencia, por dinero, por necesidad. Siempre hicieron cosas por control, porque estaban metidos en una estructura de control. Entonces ahí me di cuenta cuál es mi aprendizaje al conocer mi historia. Entonces yo tengo que aprender a cortar no caer en esa tendencia y hacer cosas por amor, hacer cosas por inspiración. Esa fue una de las causas también por las cuales abandoné el ejercicio de la carrera de la abogacía y decidí hacer aquello que me llenaba, que era ser escritora, obviamente después de organizar mi vida. Entonces, de esa manera, aquí cuando vemos en esta parashá, cuando habla de la descendencia de Leví, la genealogía de Moshe y Aarón, nos está mostrando que la sabiduría, gran parte de la raíz de la sabiduría, por no decir toda de Moshe, era tener el conocimiento absoluto de lo que, la conciencia de la historia de sus ancestros. Y ahí está un camino educativo para comprender cómo nosotros podemos acelerar ese proceso de comprensión de la vida. Hoy nos rompemos la cabeza en cursos, que leyes espirituales, tantas cosas que buscamos, cuando la mayor escuela de aprendizaje que tenemos está en la historia de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Esa formación educativa para mí es un gran legado de la Torá, porque toda la Torá, sobre todo el Génesis y en el Éxodo, hablan mucho del árbol genealógico, hablan mucho de la historia, fulano vino de sutano y así, inclusive en muchas partes hablan de cuáles son aquellas actividades relevantes que ha hecho cada generación. Cuando continúo y llego al capítulo 7, en el comienzo de la redención, aquí encuentro una segunda explicación, que es que me vino a reforzar aquel principio de la filosofía judía, que fue uno de los grandes aprendizajes que me sacó también de la negatividad y del dolor, sobre todo del resentimiento y del odio que en algún momento contuve en mi alma, es que el bien y el mal vienen de Hashem. No saben cómo me salvó la vida y cómo me ayudó a vaciarme de veneno, porque dicen que el odio es un veneno que te va matando poco a poco. Es una emoción humana normal, pero cuando no la sabemos controlar, se nos puede venir en contra. Y eso genera mucho resentimiento, que es lo que vemos en la sociedad, ¿no? Vemos resentimiento social, diferencias. Todas las diferencias son causas de un conflicto, políticas, económicas, religiosas, etcétera. Entonces, cuando yo comienzo a ver en este capítulo 7 y veo cuando en el versículo 3, cuando
Moshe estaba hablando con Hashem. Hashem le dice, pero yo haré que el faraón se ponga terco y multiplicaré mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Pero no les hará caso a ustedes. Entonces pondré mi mano sobre Egipto, sacaré mis ejércitos. Y más abajito, en el 13, dice, pero el corazón de Paró se endureció y no les obedeció, tal como Hashem había dicho. Es decir, Hashem ya había anticipado la negación. Y esto me hizo razonar en algo. Es decir, que la maldad, el odio o la gente mala que decimos es parte de la naturaleza para venir a formarnos en esta creación. O sea, pretender que todos seamos buenos es como pretender que todos vayamos a la misma escuela, no sé, es como pretender que todos nos guste la misma torta. Siempre va a haber gente que no le va a gustar la torta, gente que no le va a gustar el dulce. Entonces, yo dije, es decir, que si Hashem ya había predestinado que había una persona con el corazón endurecido, eso quiere decir que hemos venido a este plano a aprender a convivir con la oscuridad y aprender a convivir con la maldad. Entonces, no tengo que pretender cambiar el mundo, si yo pretendo cambiar el mundo totalmente y querer convertirlos a todos y que todos piensen igual que yo, es estrellarme contra un muro, porque parte de la naturaleza de esta vida, de este planeta, es la maldad y la bondad, el amor y el odio, la luz y la oscuridad. Y eso fue uno de mis aprendizajes más difíciles, porque yo venía de una programación religiosa donde nuestro ideal era vivir en un paraíso y todos felices y contentos como el cuentito de hadas. Y como, tal cual como lo dije, era un cuentito de hadas. Pero el sistema educativo te mete tanto en la cabeza de ese mundo ideal. Hollywood nos vende la perfección, la armonía perfecta, que eso nos genera mayor frustración al momento de enfrentar un conflicto. Es decir, que esa formación en la filosofía judía, en la Torah, cuando aprendemos que el bien y el mal es parte de la esencia humana, ¿qué nos da? Nos da aceptación, no resignación. Resignación es decir, ay, esto no va a cambiar nunca. Nos da aceptación. Ya, acepto que tengo un vecino, un jefe, un amigo, un familiar, un país o una comunidad en la cual no encajo y no me puedo llevar bien. Pero eso es parte de la naturaleza de mi entorno que yo tengo que aprender a sobrellevar. Y no es que yo tenga que cambiarlos a ellos o tengo que esperar a que cambien, sino es que yo tengo que aumentar mis habilidades personales y encontrar las herramientas que necesito para aprender a convivir con esa oscuridad y convertirla en una fuente de aprendizaje o en una fuente de crecimiento, o quizás mi destino sea cambiarme de lugar o aprender a tener la fortaleza de desarrollar cierta voluntad que me permita trasladarme, que quizás cortar ciertas relaciones que de otra manera no las iba a realizar. Ahí fue cuando entendí que todos los conflictos y todas las situaciones que vienen en nuestra vida vienen para mostrarnos una faceta que normalmente en un momento de armonía sería incapaz de tomar. Querido Nehemías, ¿voy bien? No sé si estoy bien en la temática, no sé si estoy... ¿vamos bien? ¿Tomamos temperatura? A ver, ¿no se han dormido? El público dice que sigas. Bien, continuamos. Entonces, esa parte, queridos amigos, fue muy doloroso para mí aprender, porque todavía soy muy idealista. Y cuando uno es idealista, eres bien confiado y siempre esperas que por más que la situación sea complicada, tú dices, no, esta vez va a ser diferente. No, esta vez va a salir todo bien. No, es que ya tengo madurez o no, ya ha pasado el tiempo, las cosas van a salir bien. ¿Sabes lo que me costó aceptar que lo aprendí en esta parashá en la Torah? Que la gente mala es gente mala. La gente mala es gente mala. Es como el escorpión.
El escorpión te va a picar. No es que hay escorpiones, no, este escorpión yo lo he criado desde chiquito y es bonito y no me va a picar. El escorpión es escorpión. No, como hay gente, ¿no?, que cría animalitos ponzoñosos, veo en el TikTok, hay gente que cría convive con tigres, con osos de chiquitos, pasan los años y resulta que le viene el instinto salvaje, lo mismo. Es la naturaleza humana. Y no es porque sean personas de bajo nivel o porque los malos no sirven, no. Sencillamente son almas que vienen a cumplir un rol en la sociedad. Algo así como lo que estamos viendo, que a mí me ha costado mucho procesar y me ha ayudado mucho hasta para allá lo que está pasando en Israel, todas esas cosas tristes que han pasado de Hamas con el pueblo judío. Entonces, yo la verdad que estaba observando bastante todas las parashá, las expresiones de los rabinos, y todos llegaban a lo mismo. Esto es para amplificar nuestra vasija de plegaria y amplificar nuestra vasija de comprensión del verdadero rol que venimos a este planeta. Entonces, es un aprendizaje muy difícil. Por eso dicen, no sé, leí una vez en una historia, obviamente era ficción de alguien, un poeta, decía, nacer en el planeta Tierra es para gente valiente. Incluso no sé dónde leí, no recuerdo bien, creo que también era un autor espiritual, donde decían que los seres, los ángeles, admiraban a las personas que encarnaban en el planeta. ¿No? Recuerden que yo leo de todo, amigos queridos, así que conmigo van a tener que amplificar su mente, porque te pongo al mundo secular, después te pongo al mundo espiritual, después te pongo al mundo no ágida, pero eso es parte de ir amplificando nuestra visión y de sacar la esencia, la sustancia de lo que es la información. Entonces, esta parte de la parashá, donde directamente Hashem ya nos está anticipando que existe un paró de un corazón endurecido que vino a este mundo para amplificar la vasija del liderazgo de Moshe. Entonces, así nosotros tenemos nuestro paró en nuestra casa, en el trabajo, en el barrio, en el internet, si quieren. Quizás ese que te hace comentario negativo todo el tiempo. El que nos hace bullying, yo ando bloqueando igual a veces, no sé cuántas veces. Todos los días tenemos un paró que viene a enseñarnos y cada uno le tocará, ya verás si te toca aprender a decir no, si te toca aprender a bloquear, si te toca aprender a enfrentar, a hablar, porque lo más difícil es dar la cara y decir, oye, ¿cuál es tu problema que tienes conmigo? ¿Qué te hice? O a ver, arreglemos, no sé, dime si te ofendí, hay algo que te tengo que pedir disculpas. Esta es la parte difícil. Esta es la parte difícil porque nuestra cultura latina nos enseña a gritar, a renegar, a enfrentar, a generar conflicto. Esas son las escuelas que tenemos de la generación antigua. Entonces aquí, Hashem nos está diciendo que tenemos que aprender a ampliar nuestra vasija de información, de herramientas sociales, herramientas emocionales, educación emocional. La Torah es educación emocional. Porque uno dice, qué paciencia de Moshe con un pueblo tan rebelde que no le hacía caso. O qué liderazgo de Moshe, a pesar de que quedaba solo muchas veces, él seguía, o a pesar de que tuvo el rechazo de su pueblo, él seguía orando, pidiendo a Hashem piedad y misericordia para su pueblo. Eso es una capacidad de liderazgo muy grande. Y ahí también nos está mostrando el nivel de liderazgo superior, porque el nivel de liderazgo superior no es cuando toda la gente te sigue o te aplaude. El nivel de liderazgo superior es cuando estás en soledad. Porque eso es lo que nos muestra Moshe. En toda el Éxodo se ve que él estaba muchas veces solo en sus decisiones. Y por eso tenía que irse a la montaña a meditar, a reflexionar, a encontrarse con Hashem y decirle a Hashem, ¿qué quiere? ¿Cómo voy a hacer esto si no hacen caso? Estoy con un pueblo rebelde, estoy con esta situación. Y díganme si alguna vez ustedes no nos hemos sentido así, ustedes y yo, no nos hemos sentido así. Que tenemos ideas creativas, cosas positivas, y sientes que estás hablando al aire. O la persona te mira y te dice, ok, pero cuando toca hacer, estás solo, estás sola. Entonces, ahí también me dio una enseñanza. Moshe, a pesar de estar solo, hacía las cosas.
hacía las cosas. Es como todos los emprendimientos que tenemos. Cuando nosotros comenzamos, yo creo que nadie dice, ay, qué bueno que comenzaste tu emprendimiento, mira, yo te apoyo, tienes esto, o yo te apoyo que sea con un plato de comida cuando no te dé tiempo de venir a casa. Eso no lo vamos a tener. Yo me sentía víctima cuando comenzaba mis emprendimientos, me sentía sola y decía, ay, no me ayudan. Cuando leo el liderazgo de Moshe, me di cuenta que me estaba portando como una niña, que en realidad nadie tiene la obligación de ayudarlo a uno. Nadie tiene la obligación de abrirle las puertas a uno. Precisamente las puertas se nos cierran para sacar el verdadero liderazgo de nosotros, para que nosotros aprendamos a expresar y hacer nuestra gestión, de abrirnos esas puertas o de tocar las 100 puertas hasta que se abra la 101. Así fue con mi libro. 3 años peregriné y nadie apostó a mi proyecto. Nadie. Todo el mundo decía, pero si vos sos abogada, ¿cómo te vas? ¿Qué escritora de qué? ¿Cómo vas a hablar del sistema educativo? Nada que ver, escribí sobre temas jurídicos. No, es que yo quiero contar mi historia. No, sé. No. 3 años yo tuve que autopublicar. En esos 3 años tenía mi plan B, ahorrar plata, para autopublicarme. Y por creer yo solita en mí misma, cuando me autopubliqué ese librito, me llevó a la docencia, me llevó al nojismo, me llevó al coaching y me llevó a la libertad. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho caso a toda esa gente que me decía que me iba a morir de hambre si yo me dedicaba a escribir, que yo me dedique más a la abogacía? Entonces, queridos amigos, así pasó con Moshe. Moshe decidió seguir las instrucciones de Hashem, que son las instrucciones del corazón para nosotros, porque Hashem habita en nuestro corazón. Sentimos esa vocecita interior cuando abrimos el corazón y tenemos esa humildad de mirar para adentro y decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal para recibir maltrato? ¿Qué información no sé para tener tantos problemas económicos? ¿Qué es lo que no quiero aprender para tener tanto conflicto con esta persona? Todos estos ejemplos le digo cosas que yo pasé en mi vida. Nadie habla de lo que no ha vivido. Así que por ahí más o menos se va dando cuenta toda la trayectoria que uno tiene que pasar. No se olviden que voy a cumplir 50 años, o sea que tengo nomás un kilometraje, como diría mi amigo en Argentina, a veces, como es, ya reconstruida no sé cuántas veces, como los autos que están en Argentina ahorita en el vía, reconstruida no sé cuántas veces, empujones no sé cuántas veces. Ahora, siguiendo con la parashá, nos vamos a las plagas. Las plagas. ¿Saben qué? Cuando yo comienzo a leer las plagas, llego a este capítulo, me trae recuerdo de lo que estamos viviendo. Porque actualmente hemos tenido el niño, la niña, todas estas plagas, efectos climáticos. No sé si en Argentina, pero en Bolivia hubo unas quemazones increíbles, se quemó la flora, la fauna, parte de nuestro Amazonas, obviamente quemazones provocadas. Y todo esto, el fuego, las inundaciones, la pandemia, los virus, las bacterias, con las llagas, todas estas plagas, ¿no les trae recuerdo? ¿No les parece similar a lo que estamos viviendo en la actualidad? Y lo que estamos viviendo en la actualidad, así como hemos visto aquí en las plagas, ¿cuál era el simbolismo detrás de las plagas? Uno, mostrar la grandeza de Moshe ante la negligencia, la resistencia y la indiferencia de Paró para que libere al pueblo. Pero al mismo tiempo esa resistencia de Paró, esa oscuridad, era necesaria para que Moshe pueda brillar. Exactamente, mi amiga Yochebed, estamos sufriendo inclemencias del tiempo, pero esas inclemencias como estas plagas, si nos vamos a la profundidad, aquí en esta parashá nos da la respuesta. Es en estos momentos de incertidumbre que nos van a generar muchas dudas, que uno dice, ¿cómo voy a tener paz con tanto dolor? ¿Cómo voy a tener equilibrio con tanta muerte? ¿O cómo voy a poder tener tranquilidad con tanta situación de necesidad? Quiero ayudar a otras personas, pero por apenas me estoy ayudando a mí mismo. Precisamente en estos momentos se pone a prueba nuestras herramientas educativas, emocionales y espirituales. Y esta es la parte del examen difícil, porque ¿quiénes van a sobrevivir a estos momentos
obviamente aquellas personas que confíen que el bien y el mal viene de Hashem. Que tengo un paro que se puede llamar conflicto económico, jefe, Estado, política, gobierno, no sé, lo que le quieras llamar, eso que tú ves que te está poniendo la piedra en el zapato que no te deja avanzar. Ahí está tu paro, que te dice no, no, no. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? Ahí viene la gran prueba espiritual, emocional, educativa y mental. ¿Cómo está mi salud mental para aprender, para comprender que esta situación que estoy viviendo soy también corresponsable? Porque ¿dónde estaba yo en aquellos momentos de abundancia y no estaba previniendo, por ejemplo, la salud, mis finanzas? En esos momentos de administración, ¿dónde estaba yo cuando no realicé una buena administración? En esos momentos en que fui indiferente y descuidé relaciones familiares, laborales, comunitarias, ¿dónde estaba yo cuando me sentía empoderada que no cuidé los detalles para cosechar hoy en día el rechazo? ¿Dónde estaba yo en esos momentos? ¿En qué estaba pensando cuando tenía momentos de tranquilidad, pudiendo aprender nuevas habilidades, pudiendo quizás realizar nuevos estudios o tener experiencias nuevas para crecer como persona en esos momentos de estabilidad? Y ahora que estoy apretada en el zapato, no sé cómo reinventarme o innovar porque no he desarrollado nuevas habilidades. Entonces, nosotros también somos corresponsables de la situación que estamos viviendo en la actualidad. Y esa es una parte también que a mí me ha costado mucho aceptar, porque yo vengo de un sistema donde estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro. Siempre alguien tiene la culpa, pero yo no, yo soy la víctima. Entonces, cuando tú lees estas parashas, es como ponerte un espejo y darte cuenta que quien verdaderamente quiere elevarse espiritualmente tiene que ser 100% responsable de su vida. Otro ejemplo interesante en el tema de las pandemias, en el tema de las enfermedades, en el tema de la alimentación. Hashem nos ha dado una herramienta poderosa que se llama cuerpo humano. Y es interesante cómo los latinos, sabiéndola desde colegio, a veces que nos enseñan lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer, igualmente nosotros atentamos con nuestro cuerpo. Y en esa parte la Torá habla mucho, profundiza mucho en el tema de la alimentación, los días sagrados de la cosecha, habla la importancia de lo que es la vida con la naturaleza, lo orgánico. La Torá es muy ecológica, porque se desarrolla en una época donde el pueblo se levantaba con el sol y se dormía con el sol, ¿no? Así como mi amiga Yochebed, que se levanta con el sol a orar y se duerme también a orar, ¿no? Yo admiro su disciplina, digo, cuando sea grande quiero tener esa disciplina para oración, de verdad. Entonces, queridos amigos, en esta parashá, el tema de comprender que los desafíos que tenemos hoy en día nosotros o las situaciones que nos ha tocado sobrellevar de dolor son parte de lo que hemos heredado como generación, porque si comenzamos a revisar a nuestros ancestros nos vamos a dar cuenta que esto que estamos viviendo ya lo han vivido nuestros padres y ya lo han vivido nuestros abuelos. Pero a nosotros nos toca reaccionar de una manera diferente. Pero ¿cómo voy a saber qué hacer? Sencillo. Lo que no le funcionó a mi padre y a mi abuelo, ya no lo tengo que hacer, porque ya sé cuál es el resultado. Y aquello que no hicieron, pero que existen resultados de que pueda funcionar por la lectura de la Torá, por la experiencia de mi entorno, porque busco la información, entonces yo tengo que educarme en herramientas emocionales de vencer el miedo, detectar dónde está mi miedo, por qué me paralizo, cuál es mi problema, mi conflicto, ese miedo, si no lo puedo tratar yo, buscar ayuda, hacer mi gestión como ser humano, porque Hashem nos ha dado una inteligencia. Así como Moshe,
Cuando él no podía solucionar algo, buscaba al especialista. Se iba a la montaña, bueno, Hashem, dame instrucciones porque aquí, oye, no pasa nada, no sé qué voy a hacer. Entonces, si yo no tengo la capacidad de solucionar algo, tener esa humildad de tocar esas puertas de mentores y obviamente comenzar a resolver mi tema y hacer mi gestión para crecer. Así que, queridos amigos, esta parashá que causalmente me ha tocado, y creo que hasta creo que es la parashá de la que más videos he grabado, porque es la parashá que más respuestas me ha dado y me ha ayudado a salir de ese sentimiento de víctima y de mártir, que es una de las fallas del sistema educativo que nos impronta en la mente y en el corazón. Y eso es lo que nos lleva a la quiebra y al fracaso. Al comprender que el bien y el mal son parte de la creación y que Hashem lo tiene como una herramienta, como un paró para sacar mis habilidades de liderazgo, eso me ayuda a tener la resiliencia y la fortaleza para levantarme y decir, me siento mal, me siento cansada, me siento agotada, me siento destruida, pero mi corazón late, mis pulmones respiran, tengo 2 manos, tengo 2 piernas, puedo hablar, puedo expresarme, puedo llorar, me pueden ver a los ojos, pueden sentir lo que yo siento. Y esas son mis herramientas que me van a llevar adelante, ¿no? Esa fue la gran lección que me ha dado esta parashá y que me sigue dando y me sigue fortaleciendo en este camino que se llama vida.